Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy día entraremos en un tema que el Dios de este siglo se ha encargado de pervertir, de engañar, encubrir. Hace ya muchos años y que la gran mayoría de las religiones, si no todas, están siguiendo doctrinas decididas por hombres corruptos en el 325, en el concilio de Nicea, un concilio católico, y que han tomado como base la gran mayoría de las religiones. Este estudio es Jesucristo no es Dios. Y para obtener respuestas y fundamentos a esta declaración, tenemos que ir a la fuente, a la palabra de Dios. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿creemos lo que Dios inspiró a los santos hombres para que quedara por escrito? ¿Se acuerdan que vimos hace muy poco que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron? Y esto es parte de ello. Es para nuestra enseñanza, para que nosotros entendamos de una vez cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Dónde dice la palabra de Dios que Jesucristo es Dios? ¿Alguien me puede dar capítulo y versículo? Pero que esta respuesta no esté basada en fundamentos y pensamientos de hombres o interpretaciones humanas. Dios es muy claro cuando dice en su palabra preceptos, mandamientos, leyes. No hay lugar a dudas de qué está hablando. Para aquellos que defienden esta doctrina errada de decir que Jesucristo es Dios, debemos de hacernos preguntas. Si estaba Dios en la tierra como Jesús y estaba en el cielo como Dios al mismo tiempo, ¿se desdoblaba? ¿Tiene doble personalidad? ¿Era una ilusión colectiva? Tengo entendido que eso lo hacen los espíritus diabólicos engañadores. Si estaba en el cielo y en la tierra siendo uno, ¿se dividía en dos? Según los que creen que Dios se hizo carne y Dios hecho carne en la tierra murió en la cruz, ¿entonces Dios está muerto? Jesucristo enseña sobre este tema en Mateo. Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Estamos hablando de Mateo 21:33. Mateo 21:34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mateo 21:35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Mateo 21:36. Finalmente le envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Por qué finalmente envió a su hijo? Para que lo representara. Era como si el dueño estuviera ahí. Cuando tu padre carnal te mandaba hacer un recado, lo representaba, ¿no es cierto? Pues bien, vayamos a Juan 12:43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Juan 12:45. Y el que me ve,
ve al que me envió. La primera pregunta que le dice, si creen lo que está escrito, si creen lo que leen. Porque aquí claramente Jesucristo está mostrándose como el enviado y cayó alguien más que lo envió a hacer la tarea. Si Jesucristo es el enviado, ¿mentía? Para aquellos que creen que es Dios. Porque si mentía, ¿cómo pueden creer en un Dios tan mentiroso que engaña a su pueblo? Si está escrito que Jesucristo dijo que lo habían enviado, ¿saben lo que es? Jesucristo es el enviado. Y la doctrina correcta está escrita. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, un espíritu no se ve. Es por ello que Dios dice en su palabra, 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Muchos dirán que el que recibió los 10 mandamientos vio a Dios. Pero si ustedes leen el pasaje se darán cuenta que dice que vio la gloria de Dios. No vio a Dios, vio su poder. Eso es gloria. Vio el poder de Dios. Hechos 2:34. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y como ya hemos visto en estudios anteriores, en reiterados y en diversos versículos, por dar un ejemplo, Esteban vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Es porque es así. Hoy día, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Romanos 8:34. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ustedes saben lo que es diestra, es la mano derecha, es la mano de bendición. Es ahí a donde está sentado Jesucristo, en la mano de bendición de Dios. Y tiene el poder y autoridad, por lo que Dios dice, para interceder por nosotros. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Necesitan que alguien venga y les interprete? Por eso vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Creen lo que leen? ¿Realmente creen lo que leen? ¿O tienen tan cegados los ojos del entendimiento que aunque estén leyendo este versículo, en su mente, por la doctrina pervertida que les han enseñado en las religiones, siguen insistiendo en que Jesús es Dios? Se los leo de nuevo. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién está hablando Dios? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora bien, ¿qué es lo que somos nosotros para Dios? Somos hijos por adopción. Así está escrito en Efesios. Hijos por adopción. Y nos entregó el ministerio de la reconciliación. Por tanto, cuando tú hablas, cuando yo hablo lo que está escrito, la palabra de Dios, es como si Dios mismo estuviera hablándole a su pueblo. Hebreos 1:3.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de la majestad. Las religiones toman un versículo, lo sacan de contexto y crean alrededor de ese versículo mal interpretado toda una doctrina que avala su religión. Para un hijo de Dios, cuando busca respuestas de Dios, no saca los versículos específicos, sino que lee todo el contexto de lo que está hablando. Si ustedes se dan cuenta, procuramos siempre tomar todo el contexto. Y si no lo hacemos, es básicamente por tiempo, no por otra cosa. Por eso siempre se les instruye y se les indica que sean imitadores como la gente berea, que era más noble que los de Tesalónica, porque recibían la palabra con toda solicitud, pero iban y veían si estas cosas eran así. Hagan igual ustedes. Imiten lo bueno, desechen lo malo. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Cuántas veces hemos leído sobre Dios como Padre y como Jesucristo como Hijo? Este pasaje tiene todas las respuestas. Dios es el Padre que envió a su Hijo para que lo representara. Dios está en las alturas. Su Hijo, sentado a la diestra, es el heredero de todo. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde tengo que buscar a Dios? Arriba. ¿Y dónde está Cristo hoy día? A la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta? Que ya no es 1, ni 2, ni 3 los versículos. Aparecen todos los libros del Nuevo Testamento. En todos los libros aparece la diferencia claramente establecida por Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Nuevamente sentado a la diestra. Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Se acuerdan que la figura literaria la podíamos nosotros encontrar cada vez que aparezca en un versículo? Varias veces repetía la palabra y, porque dice sobre todo principado, eso es uno, y autoridad, ese es otro, y poder, ese es otro, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Cuando yo leo, cuando yo creo lo que estoy leyendo, ¿sabes lo que hace Dios? Abre los ojos de mi entendimiento para que mire en su corazón. Nosotros, los renacidos, los creyentes, los que confesamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, que recibimos el poder desde lo alto y hemos creído por manifestarlo de 9 formas diferentes, una de ellas hablando en lengua. Estamos sobre todo principado. Estamos sobre toda autoridad. Estamos sobre todo poder y estamos sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. ¿Qué nombres encontramos hoy día? Si lo llevamos a los 5 sentidos. Familia, hijos, animales, ideologías,
Estamos por sobre todo eso. Por eso Dios dice en su palabra que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos. Por eso además nos recuerda que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si yo en mi entendimiento tenía a otros nombres como mi autoridad sobre mi cabeza, ahora entiendo que el único nombre que está por sobre mi cabeza es Dios y su Hijo Jesucristo, que es el Señor de mi vida. Todo lo demás está bajo mi poder, autoridad y señorío, porque esa es la voluntad de Dios para este tiempo. Dios nuestro Padre está en los lugares celestiales donde tiene a su Hijo sentado a su diestra. Esteban, cuando lo mataban, lo vio. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, no estaba lleno de Dios, sino que estaba lleno del regalo que Dios le había dado, lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Dónde miró Esteban? Al cielo. Es en el cielo donde está Dios. Es por ello que se escuchó la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuántas verdades en un solo versículo? Vuelvan a leerlo. Segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. ¿Quién recibió honra y gloria? Su Hijo Jesucristo. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado. Para todos aquellos que aún porfían, porque su religión se lo enseñó, porque es doctrina en su religión de decir que Jesús es Dios, cuiden su hablar, cuiden su pensar, cuiden su vivir la integridad de la palabra de Dios. ¿Recuerdan? De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo en mi hablar, no diferencio entre el creador y el creado, que es Jesucristo, es porque es tanta la levadura que tengo en mi mente que ha leudado todo lo que recibo, lo contamina. ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo cuando les enseñaba? Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de mala información te va a contaminar toda la información correcta que tengas. Se lo leo de nuevo, 2 Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo único que resta decir es repetir lo que le respondió Jesucristo a Satanás cuando lo tentaba. Escrito está. Cada vez que alguien venga y te diga Jesucristo es Dios, ¿cuál debe ser tu respuesta? Jesucristo no es Dios, porque se escuchó la voz del cielo, porque Esteban lo vio sentado a la diestra de Dios. Y mencionen todas las escrituras donde dice que Jesucristo es Dios. ¿Hay alguna? Ninguna, pues, mijo. Escuchen. Si le estoy diciendo que está escrito que Jesucristo no es Dios, es muy fácil que de tu boca salga lo contrario, porque tu mente ya está permeada por el viejo hombre. Jesucristo no es Dios, está sentado a la diestra de Dios Padre. Se escuchó la voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la forma de responder. Escrito está, para deshacer la obra infructuosa de las tinieblas, primero en mi mente, segundo en la gente que me rodea.
2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. Se lo leo de nuevo. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó a su Hijo para que pasara 60 horas de tortura, para que colgara del madero y que por su sangre me lavara de todos mis pecados. Pasa 2. No usemos la piedad, esa gracia de Dios, como libertinaje, porque como Jesucristo me limpió de todos mis pecados, entonces yo sigo pecando. No es así. Cuando yo confesé a Jesucristo como Señor de mi vida, en ese mismo momento fueron lavados todos mis pecados. Fueron emblanquecidos mis vestidos en la sangre del Cordero. De ahí en más, es mi responsabilidad renovar mi mente día a día para poder entender y ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa manera, las tinieblas se van a terminar porque va a resplandecer la luz de Dios. Porque resplandece en nuestros corazones. En la iluminación del conocimiento. Mira qué fácil. Si Dios es lo más simple que hay. Si hay que creerle solamente. Porque Él ilumina mi conocimiento. Yo tenía un conocimiento entenebrecido por las doctrinas del mundo y de la religión. Entonces cuando yo llegué a la palabra de Dios, me la enseñaron, la creí, confesé a Jesucristo como Señor de mi vida, se creó en mi interior el regalo, las jarras del Espíritu. Esas jarras del Espíritu yo las fortalezco por medio de hablar en lenguas, porque intercede por los santos, da gracias bien, escudriña lo profundo de Dios. Entonces eso erradica, saca las tinieblas que yo tenía en mi mente y llega la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién la veo? En la faz de Jesucristo. Jesucristo caminó con poder, habló la palabra de Dios correctamente dividida, deshizo las obras infructuosas de las tinieblas, confrontó a religiosos, fariseos, ayudó a la gente llevándola al conocimiento pleno de Dios. Fue el Cordero Pascual. Todo ello y más, por eso podemos ver en la faz de Jesucristo todo el poder, toda la autoridad, todo el amor que Dios tiene para con su creación. Así que, amado pueblo de Dios, recuerden, tenemos una gran tarea. Primero, que la palabra de Dios ilumine nuestra mente y nuestro conocimiento. Que ese conocimiento esté plenamente encauzado y enraizado en mi corazón con la sana doctrina, siguiendo el ejemplo de mi hermano Jesucristo, que mostró cómo es el andar de un creyente en Dios con el respaldo y el poder de Dios. Dios les bendiga y nos estamos viendo.